Quiero darles una bienvenida muy especial al primer episodio de Echando Cuento con Mile podcast, un sueño hecho realidad, algo que tenía en mi mente desde hace mucho tiempo, pero no había encontrado la manera cómo aterrizarlo. Hoy por fin es un hecho. Y me enorgullece que en este primer episodio me esté acompañando una persona muy especial. Pero antes de presentarla, yo quiero decirles que este espacio es de ustedes, para ustedes, y va a salir cada lunes a las 7 de la noche un episodio. Ustedes dirán, ¿por qué el lunes? Porque el lunes es el Blue Monday, ese día triste, ese día de inicio de semana, que uno apenas se está organizando, uno no sabe qué hacer con su vida. Entonces ustedes van a llegar a sus casas y se van a encontrar, claro que sí, con el episodio de Echando Cuento con Mile. Esto no es un podcast acartonado, no crean que acá yo les voy a hablar de la filosofía, de la ciencia. No, esto es para echar cuentos de la vida, de las cosas que nos pasan. Incluso si ustedes nos están escuchando en este momento en Spotify, se pueden ir también a YouTube y allá nos van a ver en un escenario cálido, espectacular, inspirado en los pueblos del departamento de Córdoba, sentadas en unas mecedoras, y así voy a estar cada lunes con mis invitados. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a la invitada de este primer episodio. Quiero que sepan que en cada episodio yo, antes de presentar al invitado, voy a contar el story time de cómo conocí a esta persona que me acompaña. Entonces yo les voy a contar el story time de cómo conocí a la señora Norma Córdoba Miranda, mi señora madre, que es quien me acompaña. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que cómo la conoció? Si es la mamá. Pues yo les voy a decir. Yo conocí a mi mamá hace 2 años. A mis 28 años tenía yo en ese momento. Tuvimos la oportunidad de ir juntas a un festival vallenato por cosas de la vida. Allá resulta, pues ella ya se está muriendo de la risa. Y ustedes dirán, ¿pero por qué allá? Bueno, resulta y pasa que en este viaje yo pude conocer a la mujer, a Norma Córdoba, la mujer, más allá de su rol de mamá, más allá de esa persona que cuando va a un viaje está pendiente, que no se vayan, que no se alejen de la orilla, que Henry una cosa, Henry mi papá, que Henry una cosa, que Henry la otra. Entonces yo a ella la pude ver desinhibida, alegre, y me di cuenta que yo soy idéntica a ella. O sea, yo soy mi mamá, yo me parezco demasiado a mi mamá, yo no le perdí ni pie ni pisada en su alegría, en su forma de ser. Y mami, de verdad que me enorgullece ser tu hija. Bienvenida a Echando Cuento con Mile. Gracias, Milena, por esta bendición. Estar compartiendo contigo hoy para mí es un orgullo. Siempre quise que mis hijos me superaran y la gloria sea para Dios, me lo concedió. Y aquí estoy, le doy gracias a Dios por la familia que tengo y espero en Él la siga bendiciendo cada día. Gracias, Mile, por estar aquí hoy contigo. Te amo, ay, gracias a Dios que lo hace posible. Bueno, vamos ahora sí con el tema de este primer episodio. Ay, no, me encanta cómo suena primer episodio. El tema es las vainas de mi pueblo. De verdad, yo quiero hacerles una invitación muy especial a que vayan a verse el capítulo en YouTube, porque vean, me esmeré tanto en este set, en este spot para ustedes, inspirada en los pueblos del departamento de Córdoba, porque mi mamá es de allá. Mis bisabuelos, mi abuela son de un pueblo que en el departamento de Córdoba que se llama Purísima. Y yo quería que este podcast también de alguna forma rindiera un homenaje a toda esa tradición, a esa cultura. Entonces, por eso el diseño, por eso fue que me esmeré tanto. Acá tenemos muchas cosas realizadas por artesanos en Tuchín, Córdoba, extraído desde allá. El espacio sobre el que están las mecedoras en las que estamos sentadas se llama petate. Lo tenemos aquí como una alfombra. ¿Esto con qué lo hace, mami? El petate lo hacen los indígenas, zenú, lo hacen con napa. Napa es un bejuco. Es un bejuco. Entonces ellos cortan el bejuco,
lo procesan, o sea, lo pelan y lo ponen al sol. Y ahí hacen ¿De dónde lo extraen, mami? de una planta, De una planta. de un bejuco. Y así tenemos también que el sombrero volteado, que la repisa, pero esto no es cualquier repisa, es una repisa hecha con bolillo de ese que hacen contorno, muy espectacular. Yo de verdad cuidé cada detalle de esto, yo quería que fuera algo muy especial. Tenemos los tauretes, tenemos el mosqueado, que es con lo que uno se espanta a los zancudos. Mejor dicho, vayan a ver allá. Entonces, las vainas de mi pueblo, mami. Nosotras dos tenemos un pueblo en común que te agradezco. Porque ese pueblo, mami, es el lugar en donde yo tengo los momentos más felices de mi vida. Purísima de la Concepción, ¿qué se llama? Purísima de la Concepción, del que tengo recuerdos inolvidables. Llegué a Purísima como de 9 años, 8 o 9 años. Ajá. Estudié en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, que hoy en día ya no existe. Siempre he dicho que el Purísima de antes era mejor, era más bonito. Para mí, cuando llegué a Purísima, era una alegría enorme. Llegué a donde mis abuelos maternos, y mi abuela, ella nunca le gustó cocinar con estufa. Ella decía, no, a mí así me traigan esa estufa, yo cocino en mi hornilla. Con leña. Con leña. Con leña. Y ella tenía su hornilla y cocinaba en su hornilla. Y a mí me parecía, porque yo venía de una ciudad y yo veía todas esas cosas como... ¿De dónde venía usted, mami? Yo venía de Medellín. Usted nació en Medellín. Yo nací en Medellín y por cosas de la vida, pues llegué a Purísima porque mi mamá es nativa de allá. Uh-huh. Y tengo, gracias a Dios, las dos costas. Mi papá era del Pacífico y mi mamá de la costa atlántica. Chocuano. Del Pacífico, sí, chocuano, quildoseño. Entonces, como mi papá era militar, entonces los militares en cada ciudad que llegaban, nacía un hijo. Entonces, yo nací en Medellín, pero yo soy hija adoptiva de Purísima de la Concepción, del que me siento orgullosa de haberme criado allá. Mucha gente no conoce Purísima, pero hay dos pueblos de referencia del departamento de Córdoba y Purísima está en el medio, que son Lorica y Momil. La gente conoce Lorica porque es como lo que le sigue más o menos a Montería en cuanto a tamaño, porque por ahí también pasa el río, hay turismo, hay un comercio muy lindo, muy a la antigua. Siento que los pescadores también se han como encargado de esto. Y Momil, yo sé que muchos lo conocen por el tema de las corralejas. Eso sigue siendo muy, muy famoso allá para las fiestas de mitad de año. Mami, ahora que usted estaba diciendo lo del tema del fogón de leña, en Purísima yo sé que ya se ha modernizado bastante, pero todavía hay gente que cocina en fogón de leña. Entonces, algo muy característico de Purísima es que cuando uno va entrando a ese pueblo, uno siente el olor a leña, a ese fogón de leña, se siente en el ambiente, y más si uno llega como así como tipo para hora del almuerzo, es un olor característico que uno siente cuando entra al pueblo, porque la gente todavía cocina con leña y eso me parece espectacular. Bueno, mami, cuénteme, porque yo también voy a echar mi cuentico, pero eche usted los suyo. Mami, ¿cómo fue ser mujer en un pueblo? Porque también no digamos mentira, la costa es machista. ¿Cómo fue para usted cuando ya, listo, llegó pequeñita, pero empezó a crecer y empezaron las casetas? Porque usted es de la época de Diomedes, mija, de Alejo Durán y todo eso. ¿Cómo hacía usted que quería irse para allá y no la dejaban? ¿Qué te digo? Las casetas, nunca tuve la oportunidad de ir a una caseta. ¿Qué eran las casetas? Échale cuenta La a la gente para ver. caseta era un lugar que lo cercaban con zinc. Con pencas, con zinc, con todo lo que... Y ahí en la caseta montaban una tarima y en esa época llegaban las agrupaciones vallenatas. Ajá. Entonces a nosotras, como no nos dejaban ir a esas casetas, porque mi mamá era una señora muy, mejor dicho... Saludos a la mami niña, te amamos. Que nunca le gustó que le dijéramos abuela. Ella dice, ¿qué abuela ni qué pan caliente? A mí dice mami niña. Entonces las casetas, en esa época habían dos casetas en Purísima. La Quemada,
que era del señor Toribio Galvis, y la caseta La Sucreña, que era de un señor Martínez, él era como de origen sucreño. Entonces, nosotros para poder ver esos cantantes que llegaban, Ajá. uno se escapaba y ellos llegaban temprano, porque en ese tiempo llegaban en un bus o llegaban por cualquier medio que los llevara. Entonces ellos llegaban temprano. Ajá. Entonces, ¿qué hacía uno? Ellos tenían su gente donde llegaban, sus amistades. O sea, no había hotel, nada de No, esas cosas. sí, sus amistades. Entonces, había un señor que se llamaba, él era apellido Álvarez. Ajá. Entonces, ahí, en esa casa, llegaban Filiberto Álvarez, llegaban esos cantantes a veces. Entonces, uno temprano se le escapaba, iba... Pero que decían, voy a la tienda, voy donde la señora. ¿Qué cuento Entonces echaba? iba nosotros a ver a esos cantantes temprano porque no teníamos la oportunidad de ir a la caseta, Ajá. como a Lucy González, como a Patricia Calisto. Terán no la vio, mami. No tuve la oportunidad. A Calisto Ochoa, a A Diomedes. Alejo Durán, Ajá. que era un señor de color, tenía un diente de oro. Eso se usaba mucho antes. Sí, Hay y unas un anillo, alpargatas. unas abarcas de esas que cuando camina traquean, Muchacha. y un anillo potente. Y Juancho Polo Valencia, también, todo eso. Y ya después vinieron las agrupaciones nuevas. Ujú. Ya no era donde Martínez ni donde el señor Toribio Galvis, que era la quemada, sino donde el Mirri. Que el Mirri era el que traía. Yo quiero saber, ese es un tema de purísima. A todo el mundo le quieren poner apodo. ¿Por qué le decían el Mirri, mami? No sé por qué, tocaría averiguarlo, pero tuve la oportunidad de ir a una caseta con el binomio de oro. Ajá. Cuando Esa estaba sí, Rafael Orozco. sí, ¿Cuál con el es? binomio de oro Rafael Orozco. Con el pollo. Sí, y tuve la oportunidad de ir a otra caseta con Diomedes Díaz. Ándale. Con Diomedes Pero Díaz. ahí todavía. Pero ya era una persona adulta, o sea, Ya era Diomedes. ya podía decidir, voy a la caseta. Ah, ya. Pero antes nunca, mi mamá era una señora muy autoritaria, muy de que ella decía, no van y no van. Se lo digo a tu padre. Y nosotros no podíamos ir, no íbamos. Entonces ya uno se cohibía de eso. A veces uno para poder salir, que se muriera alguien vecino, uno deseaba porque ahí era que íbamos al velorio. O sea, ustedes decían, voy para el velorio y se iban a ir No, para no la nos caseta. dejaban ir, no, nos dejaban ir ahí al velorio a acompañar, pero de que Al plan, el super plan era el velorio. El plan era el velorio, el plan Ahí era está, el pues. velorio. Sí. Mami, y bueno, y en esa época, ¿a usted qué le gustaba? ¿A usted le gustaba el baile? ¿Cómo era usted en esa No, época? a mí toda la vida me gustó el baile. Yo iba a un baile y yo no me sentaba. Muchacha. Yo no me sentaba. ¿Estás oyendo tú? Coge. Yo no me sentaba. Me gustaba mucho el baile. Y se encontraba buenos parejos en esa época. Uno de mis parejos favoritos fue mi papá. Papi Yo me bailaba acuerdo que chévere, ay, hombre. nosotros bailábamos salsa en la caseta, en la quemada. Ajá. Y papi era espectacular, Y ¿verdad? papi bailaba súper. Ay, me perdí eso. Me hubiese encantado echarme un bailecito con papi Córdoba. Siempre tengo buenos recuerdos de él. Yo compartí poquito. Mi hermana mayor compartió más con papi. Y yo como él era en el pueblo y luego se fue para Chocó, entonces era más complicado. Y bueno, ¿y papi cómo era ahí la vaina? ¿Él también era autoritario o él no era tanto? Pues no pude conocerlo mucho Ajá. porque era una persona como introvertida. Ah, ya. Ya tuve la oportunidad de hablar con él y fue cuando ya tenía, ¿qué? 50 años. Cuando usted tenía 50. Cuando tuve 50 años tuve la oportunidad de hablar con él. De tú a tú. De tú a tú. Y hoy me siento tranquila por eso. Eso es muy importante. Además que los hombres, yo siento que en los tiempos de antes era más difícil que se abrieran con los hijos, los hijos. con las esposas incluso. O sea, esos se casaban y era hola, hola, chao, chao. Era raro los matrimonios donde como que se... No fluía. Exacto.
Pero bueno, mami, me alegra que tuvieras esa oportunidad de compartir con papi, así fuera a los 50, imagínate tú. ¿Y qué más, mami? ¿Qué más pasó en el pueblo en esas épocas? Pues cuando llegué a Purísima no, había una tienda que la recuerdo, la tengo grabada, de una familia Julio Suárez. La señora se llamaba Julita Suárez. Ajá. Entonces nosotros íbamos a esa tienda cuando llegamos, nosotros éramos 4. Mi hermana Ana Luisa, mi hermana Carola, Ivia, que Livia, estaba pequeñita en coche, y y mi usted que es la persona, mayor. que soy la mayor. Entonces nosotros llegamos a esa tienda y eso era un olor a galleta, a la puya del diablo. Eso es un porro. No, ¿Eso qué era la puya del diablo? la puya del diablo era un dulce que lo hacían con un melado de azúcar y eso Ah, el famoso arrancamuela. no, pero era como una pullita, como si fuera la punta de una aguja. Sí. Y lo envolvían con un papel Y le decían la puya y del le diablo. decían la puya del diablo. Entonces cuando nosotros llegábamos y decía la difunta Julita Suárez, que en paz descanse, llegó la escuelita de Doña Rita. ¡Cah! Y a cada una nos daba una galleta o nos daba un pedazo de galleta. Y eran las hijas de Córdoba que Y eran llegaban. las hijas del señor Córdoba. O el señor, el esposo de ella, era cartagenero. Y yo recuerdo que él llegaba ya a donde mi abuelo, cuando llegaba, que era muy amigo, entonces decía, ¡fuera negro, fuera negro! Nos decía él. Entonces esas son cosas bonitas que uno recuerda y son familias que uno siempre las lleva en el corazón. Qué bonito eso. Vean, yo les voy a decir una cosa, a calzón quitado y lo digo abiertamente, yo hablo hasta por los codos. Pero curiosamente, no toda la vida fue así. Incluso mi mamá estaba preocupada porque yo ya tenía 2 años y yo no decía nada. Yo todo era señalaba. Y no, entonces ella me llevaba donde los doctores y los doctores decían, no, que está muy consentida, la consienten mucho, no la dejan hablar. Porque yo no había dicho así cuando ya me estaban alargando, alcanzando lo que yo quería. Entonces me ha mandado mi mamá, porque claro, como eran otros tiempos, unos tiempos muy sanos, y el pueblo en esa época pues era muy tranquilo, nos mandaba mi mamá confiada de vacaciones para donde mi abuela, que ya hoy en día los niños no se pueden soltar de esa forma, pero eran tiempos distintos, estamos hablando del 99, 98 por ahí. Me han mandado a mí para unas vacaciones y yo llegué, ay Dios mío, que yo hablaba hasta por los codos, a mí me tapaban el culo y me... Pero entonces... fue muy curioso porque a mí los acentos siempre se me han pegado mucho y ténganlo claro. Yo acá, si estoy con mi mamá, se me pega el costeño, les hablo costeño. Entonces, yo volví hablando también, pero con acento de Purísima. Y el acento de Purísima es como así, como cantadito. A mí siempre me ha gustado el acento. Entonces, por eso para mí Purísima siempre desde pequeñita ha sido muy importante y he pasado momentos muy bacanos con mis primos. Imagínense, mami, que... Yo no sé mi mamá cómo no le daba miedo porque la verdad uno se expone a muchas cosas y más porque allá era patio de tierra, piso de tierra, de todo. Mami, usted sabía que yo le tengo miedo a los pavos. Claro que sí. Yo le tengo miedo a los pavos porque imagínense que en los pueblos pues hay temas con los acueductos, no llega el agua como en las grandes ciudades, que tú abres la llave y mija, eso te cae la cascada, ¿no? Para que aprendan a valorar porque en todos lados no es así. Entonces, uno se bañaba a tacitas, o sea, con tacitas en los patios de las casas. Uno se paraba en una piedrita, iba sacando su tacita de agua así de las pilas grandes que llenaban con agua y uno se iba a bañar. Y un día yo bañándome, bueno, yo alegre en mi baño y con mis tacitas y todo eso, cuando un pavo que tenía mami niña empieza así a rodearme, mami. Y el pavo me rodeaba y yo, bueno, y ese pavo, y yo veía que me miraba fijamente. Y yo, ay, Dios mío, pero yo seguía bañando, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Cuando de repente, mami, ese pavo abrió así las alas y me ha caído encima ese pavo. Y luego mami niña no me creía. ¿Qué va? Esos pavos no atacan así. Yo, mami, se lo juro por Dios, que yo me estaba bañando y ese pavo me ha saltado encima. Desde ahí yo les tengo miedo a los pavos porque
yo nunca había visto eso en la vida. Ay, no. Y mami, ¿sabe algo que me parecía curioso? Que allá el huevo es criollo, porque la gente que tiene plática tiene sus gallinitas, y en esa época mami tenía bastantes gallinas, entonces los huevos eran criollos, pero a mí me parecía extraño que el huevo no era como el que uno compraba en la tienda en la ciudad, así como color beige, sino que eran blancos con Verdes, azul, azules. verde. ¿Por qué, mami? ¿Por qué el huevo de la gallina ya es de ese color? Porque hay gallinas que ponen los huevos de ese color, las gallinas criollas. Ya. Entonces, por eso es diferente el color. Mira, Ujú. ¿viste? Estás aprendiendo algo nuevo. Y yo, al igual que mi mamá, también me encanta el baile. ¿Qué hacemos si me encanta el baile? Me fascina. Y una de las anécdotas que yo tengo también del pueblo es que imagínense que una vez estábamos con Iviani, que es mi prima, que nos criamos como si fuéramos hermanitas, así estuviéramos a distancia, porque ella solo me lleva un año. Y con Iviani, cuando ya llegamos como a los 17 años más o menos, dijimos, vamos a discoteca. Y ella tenía un primo ya mayor, que ya a punto de graduarse de medicina y todo eso. Y yo, ay, no, me encantaba ese primo. Y yo, ay, sí, vamos a la discoteca y no sé qué. Entonces, como a mí siempre me ha gustado el baile, yo es que lo voy a impresionar con mis pasos de baile. Mami, estábamos en una tarima en Caramá, yo no sé qué hacíamos, o sea, como en esa tarimita estaba el sofá donde nosotras estábamos sentadas, y él estaba en la barra, y yo voy a ir hasta allá para decirle, mami, yo no sé, a mí se me fueron las luces, muchacha, y cuando yo no vi el escaloncito que había, y ahí te vas, y he rodado así por esa tarima, y caí allá arrodillada a los pies de Hernán Mauricio, que era el que estaba sentado en la... Y Vianney no se podía parar a ayudarme. De la risa que esa mujer tenía, de vaina no se orinó. De vaina no se orinó. Y yo no podía de la risa. Y él no, Mauricio, ay, ¿qué te pasó, ve? Y me levanté y yo vivo por estar de farta, llamando la atención, me pegué mi estrellón. Entonces me limpiaron ahí las rodillas y me pegué duro, pero bueno, yo no le paré bolas y seguí bailando y todo eso. Y ahorita que estaba diciendo que Vianney estaba muerta de la risa, que casi se orina, imagínense en que... esa es otra cosa mía, y se lo voy a confesar aquí, que quede entre ustedes y yo, entre todos los fans del podcast y yo. A mí en ese pueblo yo creo que ha sido el lugar en donde yo más veces me he orinado de la risa. Eso me pasaba mucho cuando era chiquita, yo me orinaba mucho de la risa porque de verdad que era una risa incontenible, tanto los cuentos como el acento, como la jocosidad de la gente, a mí eso me daba demasiada risa. Entonces, cada vez que yo me iba para el parque, me daba ese ataque de risa y me miaba. Al principio yo me estresaba porque mi mamá no estaba allá ni nada de eso. Entonces yo decía, ay, Dios mío, se van a dar cuenta que me mía y me van a decir la miona, porque allá Para bautizar. me van a decir la miona. Y yo entonces lo escondía, como que yo llegaba de mi bololó, de mi recocha en el parque y rapidito me quitaba la ropa, lo que fuera, y me cambiaba y ya para que no se dieran cuenta. Hasta que un día a mí se me olvidó y llegué a la casa de mami niña y estaban en el corredor, en el pasillo, ahí hablando. Y se me dio así por más o menos abrir las piernas y me pone así mi tía Ivia, que es otra de las hermanas de mi mamá, la mano, pero mi tía me mandó así fue la mano. Ay, ¿y tú por qué estás así mojada aquí? Y viene y se la huele. Yo no me sabía esa. Con la mano hedionda mía se la puedo así en la nariz. Y yo, ay, tía, que porque me dio mucha risa. Y ya, y en la casa todo el mundo supo que yo me miaba de la risa. Y esa era la alegría mía, porque para que la familia de mi mamá siempre ha sido muy cercana a mí, mis mejores momentos allá, amistades muy bonitas, son pelados sanos. De verdad que, o sea, en el pueblo, imagínense los juegos de nosotros cuáles eran, di que jugar a los chocoritos. Entonces, ¿qué eran los chocoritos? A la cocinita y todo eso, pero entonces a las ollitas y a eso le decían los chocoritos. Entonces a eso jugamos, que al restaurante, que a las corralejas. En esa época mis primos tenían un Rottweiler que se llamaba Cuco. Entonces el Rottweiler, que era el perro más cariñoso que se puedan imaginar.
Cuco era el toro, entonces le decíamos ¡ole! Y armábamos la corraleja con los palitos así en el patio de tierra. Eso eran unos recuerdos muy bonitos, unos tiempos muy bonitos, de verdad que yo por eso, yo no quiero fiesta con ese pueblo y por eso este podcast también es un homenaje a ese pueblo. Mami, y yo le iba a hacer una pregunta. ¿Usted por qué salió del pueblo? ¿Qué pasó? Pues salí del pueblo cuando mi papá era un líder. Mi papá era un líder de los líderes colombianos mejor dicho, que él lideraba las tomas de tierra. Cuando eso no de ahora, hace mucho tiempo se está sobre la ley de reforma agraria. Y él era un luchador incansable. Él fue de la ANUP, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Él fue fiscal nacional de la ANUP y él era un líder muy teso. Y muchas tomas de tierra las lideró mi papá. Entonces, cuando llegamos a Purísima, las personas que se creían los terratenientes allá en el Purísima, entonces ellos pensaron de que mi papá iba a expropiarlos. A expropiarlos. Entonces, para nosotros fue muy duro porque incluso en los colegios perdíamos los años porque siempre nos llevaban la mala porque éramos hijas del que iba a expropiar, del que iba. Entonces, me sacaron a mí a estudiar a otra parte. Me llevaron a estudiar a otra parte para evitar eso de que perdíamos el año. De que si, por decir algo, nosotros en una casa nos la rompieron. Ay, por ese tema. Por ese tema. Entonces sale usted por seguridad. Entonces, por eso, mi papá, sí perdí varios años por eso. Y sale usted y se va a Entonces mi papá me saca de allá de Purísima y me llevan a estudiar a Corozal, Sucre. Ay, mami, o sea que en el colegio tomaban represalias contra ustedes, que eran Sí, las hijas y las hacían perder los años a propósito sí, por eso. Sí, muchos profesores sí nos llevaban en la mala porque éramos hijas del que los iba a expropiar. Y resulta de que eso no ellos me lo no sabía. entendían de que mi papá no expropiaba a nadie. Mi papá, ellos por lo menos ellos sabían qué terreno era baldío y qué terreno podían invadir, porque eso lo invadían y después el INCORA, que era el encargado después de eso lo parcelaban, hacían unos minifundios, pequeñas cantidades de tierra. Minifundios, pequeñas cantidades de tierra. Anótelo ahí, acá echamos cuento, pero también aprendemos. Bueno, entonces mi papá, cuando llegó a Purísima, se dio cuenta que allá solamente la gente vivía de la agricultura y de la pesca. Y que mucha gente, muchos señores, tenían que irse a sacar una tarea. Y lo que le pagaban era muy poquito. Por eso. Por la tarea que se sacaban, de 6 palos, 7 palos, que tuve la oportunidad de saber porque fui docente y donde trabajé era una vereda. Y la vereda... O sea, era docente en zona rural. En zona rural. Entonces, en la vereda aprendí que los niñitos me decían, no, señor, es que usted sabe cómo se mide la tarea. Son 7 palos. 7 palos es un palo grande que ellos tienen. Entonces, con ese palo, miden 7 veces. Y desde pequeñitos les enseñaban eso. Entonces, ahí sacaban la tarea. Ellos se iban temprano al jornal a ayudar al papá y los ayudaban a sacar la tarea, pero a veces llegaban tarde. Mire, ¿por qué llegaste tarde? No, señor, porque nosotros estábamos ayudando a mi papá a sacar la tarea. Entonces, por eso supe cuál era la sacada de la tarea. Entonces, en esa época, mi papá los ayudó. Y
fueron muchos señores los que tuvieron la oportunidad de tener un pedazo de tierra. Gracias a esa, Gracias a ese trabajo. a ese apoyo que tuvieron con ese líder, que fue Flavio Córdoba, parcelaron. La primera toma de tierra fue una finca que era de unos señores apellido Lequerica. Eso quedaba casi en límites de Coveñas, una hacienda que se llamaba Cocorilla, pero eso era un baldío. Y ellos tuvieron la oportunidad de tomarse ese baldío. Ajá. Y ahí pues tuvieron cada quien su parcela. Los parcelaron. Entre esos parceleros, unas personas que fueron para nosotros una familia. Un apoyo, que fue el señor Vicente Carrillo, que fue Santander Barbosa, aunque muchos lo traicionaron. Ándale, traición en esas épocas. Bueno, Manuel Morelo. Mi mamá acá lo está mencionando, hasta eso también, ellos también hay del más allá que ya nos manden casi, sus buenas ya, energías, porque imagínense, le sí, están haciendo un homenaje a toditos ya aquí en casi el podcast. todos se fueron a la eternidad. Que nos Solamente vean en la eternidad y nos hay uno vivo de todos ellos. El señor también, otro señor fue el señor Pedro Ávila. ayude. Pedro Ávila. Entonces fueron unas personas que eran de verdad la familia de Flavio Córdoba en Purísima. Por eso cuando mi papá se murió, yo dije, no, papi se entierra en Purísima porque esa fue la tierra que él luchó. Él era chocuano, pero fue la tierra que él luchó y que él ayudó mucha gente. Y allá está. Y allá está. Allá está. Allá está. Ay, mami, qué espectáculo. Bueno, mami, ahora le quiero hacer una invitación especial a que se ponga uno de estos sombrero volteado que tenemos aquí, traído desde Tuchín, Córdoba, porque en este podcast hay una sección muy especial que se llama El Minuto Cordobés. Y es para contarle a la gente algo del departamento de Córdoba, que hay muchas cosas, pero para que la gente se socialice. Entonces, en este minuto cordobés le vamos a hablar de algo que tengo yo por acá, esta canastica que están viendo ustedes aquí, y le vamos a contar a la gente en este minuto cordobés, mami, ¿qué es esto? Por favor, si quieren vayan también a YouTube, les recuerdo para que vean el video de qué es esto. Esto es como una canasta, lo que tengo yo en mi mano, se los voy a describir. Esto es una canasta que tengo yo en mi mano tejida como, mami, para la gente que nos está Esta escuchando. canasta la tejen en Bejuco y también la tejen en Napa. El balay. El balay. ¿Y cómo lo tejen? ¿Cómo lo hacen, mami? Eso lo tejen los indios de Tuchín, los indios de Comején, los indios de toda la región de... Wow. Bueno, aquí está. Aquí tenemos un balay. Lo utilizaban para ventear el arroz. ventear el arroz después de que las piloneras lo golpeaban y lo sacaban de la semillita. Aquí con esto lo venteaban. Bueno, mami, ¿le gustó el podcast? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal? Pues, gracias a Dios me sentí bien, Milena, y espero que no sea el último. No, hombre, mami, Que sea mucho. Tiene que volver. Tiene que volver y no va a ser el último. El nombre de Dios. Mami, ¿y qué tal la mecedora? ¿Estaba cómoda? Súper chévere. ¿Cierto que sí? Súper. Bueno, estas mecedoras son de un lugar en Barranca Bermeja, Galería Jali. Ellos hacen mecedoras, muebles. Ellos están ubicados allá, pero hacen envíos a todo el país. Acá les voy a dejar el Instagram. Gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí, hasta el final. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son @La Mile de los Cuentos, ahí nos pueden encontrar, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que todos los lunes a las 7 de la noche cuando salga episodio, ahí les avisen y ustedes nos puedan acompañar. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.